Muy buenas tardes, les doy la bienvenida al 12º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Francisco Pacián y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de Raymond Aron. Antes quisiera comentar un poco sobre el ciclo de homenajes. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar estos homenajes sobre hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y cariño se los han incrementado, donde actualmente estamos haciendo alrededor de 50 homenajes al año. Quiero hacer un breve recordatorio. Ustedes pueden solicitar el certificado de asistencia a través de las redes sociales del club, así que pueden verlo por Instagram, por Facebook, donde sea. Así que si necesitan, los quieren tener, son bienvenidos de escribirnos. Y antes de dar inicio a la charla, quiero darles una pequeña presentación sobre quién era Raymond Aron. ¿Sí? Y Raymond Aron nació en el año 1905, falleció en el 1983. Fue un filósofo inglés, ilustre, escritor liberal, opositor a los regímenes totalitarios, afiliado al realismo político y era también periodista y columnista de la actualidad política y científico social. Transcurrían los años 30, la Gran Depresión repercutía de manera sustancial en la economía global. Gran Bretaña, luego de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, pese a la crisis, logró impedir el desarrollo de fuerzas antiparlamentarias. El fascismo y el comunismo fueron fenómenos electorales marginales en aquellos años. Alemania asistía, junto a la crisis económica, a un quiebre institucional y político por el incumplimiento de las expectativas generadas en el año 1919 con la formación de la República Weimar, determinantes para el ascenso del nazismo al poder entre los años 30 y 35. Francia, por su parte, atravesaba una crisis diplomática y militar en virtud del incumplimiento de cláusulas del Tratado de Versalles. Los países latinoamericanos se vieron afectados, principalmente aquellos exportadores de materias primas y alimentos, quienes aunaron esfuerzos para pactar la salida de la crisis. En este contexto, Aron recibe el doctorado de Filosofía de la Historia en la École Normale Supérieure. Sigue aquí los lineamientos de Max Weber, Tocqueville y Montesquieu. En audiencia de intelectuales confronta regímenes totalitarios y estados democráticos conservadores. Con los primeros subyace el carácter imperialista y revolucionario. Año más tarde, en 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia, se dará inicio al segundo acontecimiento bélico más aberrante de la historia de la humanidad, en la que convergen dos fuerzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. La declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich, al frente de una Alemania cuyas pretensiones giraban en torno a la creación de un nuevo imperio en Europa, sometiendo así hacia 1941 a gran parte de la Europa continental. En aquellos años, Raymond abandonó la Universidad de Toulouse y se alistó a las fuerzas aéreas. Tras la derrota de Francia, se exilió a Londres y se alistó a la Fuerza de Liberación Francesa. En 1940 fue redactor jefe del periódico La France Libre, publicado en Londres hasta 1944, año en el que se publica su célebre obra El hombre contra los tiranos. Un año después, la guerra en Europa terminaría con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición alemana. La derrota de la Armada Imperial japonesa por los Estados Unidos y la invasión inminente del archipiélago japonés, acompañado por el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, pondrían punto final a la guerra con Asia. No obstante, se inicia un escenario más aterrador con la denominada Guerra Fría. La alteración de las relaciones políticas y la estructura social del mundo
el Holocausto y los crímenes de lesa humanidad constituyeron sello distintivo de este periodo. 6 años más tarde, Aron sería artífice de su obra intelectual Las guerras en cadena, en 1951, y El opio de los intelectuales, en 1955. A partir del año 1958, fue profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Sorbona de París. Durante la década de los años 60 colabora con Radio Europa, número 1, cuya labor se extiende hasta 1972, década en la que se desempeñó como profesor de Sociología de la Cultura Moderna en el Colegio de Francia, también en París. Época en la que afirma su emancipación del progresismo superficial y escribe el ensayo sobre libertades, democracia y totalitarismo, ambos en el año 1965. Por último, fue presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia y escribió Estudios Políticos en 1972, La República Imperial en 1973, Pensar la guerra en Clausewitz en 1976, entre otras obras de gran envergadura. Así que en el día de hoy estaremos celebrando el natalicio de uno de los pensadores franceses más influyentes del siglo XX. Y antes de arrancar, quiero comentar un poco sobre los disertantes que tenemos esta tarde. Carlos César Hernández es director del Club de la Libertad. También está con nosotros Enrique Aguilar, quien es profesor de Teoría Política y director del doctorado en Ciencias Políticas de la UCA. Un poco sobre las reglas de la presentación serían que los disertantes van a ir exponiendo sus ideas. El resto de las personas que están aquí, que asistieron hoy, pueden escribir sus preguntas o inquietudes en el chat. Así que al final de las exposiciones se va a abrir un debate y empezamos ahí con el conversatorio y podrán los disertantes contestar sus preguntas. En cuanto a los tiempos de exposición, cada orador tendrá alrededor de 20 minutos, con la posibilidad de extenderse unos 5 minutos más. Así que vamos a hacer en este orden. Primero iría Carlos y luego Enrique. Y yo les voy a ir tomando el tiempo, no hay problema con eso. Así que bienvenidos. Gracias, Francisco. Hablar de Aron me hace acordar a las clases de sociología de nuestro querido profesor Rafael Vargas Gómez en la Facultad de Derecho de la UNE, quien afortunadamente nos introdujo en la lectura de Montesquieu, Comte, Marx y Tocqueville a través de las etapas del pensamiento sociológico de Aron. Cuando nos tocó leer ese libro, lo que transmitía Aron era austeridad, severidad. Su prosa no era florida en comparación a otros autores. Y cuando me invitaron a realizar esta charla, pensé en dedicarle estos minutos a conversar sobre un aspecto no siempre recordado de Aron, que es el de sus aportes a las relaciones exteriores, y esto está influido por la reciente invasión de Rusia a Ucrania, y entonces comparar su libro Paz y Guerra, de finales de la década del 50 del siglo pasado, con el último libro que escribió Raymond Aron, que se llama Los últimos años del siglo. Él escribió en 1983 sus memorias, que son introspectivas realmente, y posteriormente escribe Los últimos años del siglo contrastando lo que él vivía en 1983 con lo que había escrito en 1958. Y en los últimos años del siglo, él analiza lo que había escrito en 1958 bajo un juicio
ese juicio era paz imposible, guerra improbable para el mundo. Y cuando analiza los últimos años del siglo, insiste en revisar este concepto. Entonces, me gustaría revisar este concepto con ustedes a la luz de la actualidad. Aron pensaba en 1983 que el mundo había cambiado, pero ¿en qué había cambiado? Él también dice que había cambiado. Como ser humano, había analizado en 1958 las relaciones entre las naciones como relaciones entre estados. Y él dice que se había olvidado de comparar otros conceptos económicos que eran importantes para entender en las relaciones entre los diferentes ciudadanos del mundo. Y entonces en 1983 lo que hace es un poco analizar las relaciones internacionales tomando en cuenta estos factores económicos. Y analiza una corriente de pensamiento que hablaba de que era necesario tener armas atómicas para estar preservados del ataque de otras naciones, sobre todo en ese momento el gran monstruo que era la Unión Soviética. Entonces, Aron decía que el pensamiento de aquellos que decían que el tener armas atómicas era peligroso porque sus líderes estarían tentados de comenzar con un primer ataque, realmente era un pensamiento erróneo. Y en esto tomemos en cuenta el conflicto iniciado por la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania previamente se había desarmado. Ucrania, todas las armas atómicas que había tenido por pedido de Rusia, las había devuelto o las había desarmado. Entonces Rusia atacó a un país o invadió un país que no tenía la capacidad atómica de defenderse. Primer contraste entre el pensamiento de Aron, el análisis de Aron de los últimos años del siglo. Cuando hablaba de paz imposible, aunque una guerra improbable, lo hacía pensando en que los conflictos serían locales, no una gran guerra mundial. Sí decía que los conflictos iban a ser en determinados países. El conflicto de Medio Oriente entre Israel y Arabia iba a continuar, decía él. El conflicto entre Irak e Irán continuaría. Y decía, en forma casi profética, que la Unión Soviética, en ese momento, iba a tener problemas con las naciones de su periferia. Claramente estamos asistiendo a un conflicto armado en el que Rusia está invadiendo a una nación que formaba parte del bloque soviético. Y es de la periferia, justamente, de este bloque soviético. Hay muchos otros elementos para analizar a partir de paz y guerra entre las naciones. El particular vínculo entre política y guerra que destaca Aron era novedoso en 1958. Hasta ese momento solo se hacían estudios de la capacidad de los ejércitos, de la capacidad bélica, y no se tomaban en cuenta los conflictos geopolíticos que habían surgido en la Guerra Fría.
hay también una sistematización por parte de Aron de la tradición sociológica. Entonces, tomando en cuenta las etapas del pensamiento sociológico, Aron analiza cada una de las naciones en paz y guerra para justificar los posibles conflictos que podían haber. Por otra parte, la contribución de reseñas críticas sobre paz y guerra le permitieron, en su último libro, tomar en cuenta otros conceptos que hasta ese momento no había analizado. Yo diría que este conjunto de nociones que tenía Aron sirven para entender el conflicto político que se está planteando entre las naciones de Occidente y Rusia. Claramente, cuando analiza a la Unión Soviética, Aron lo hace desde la época de los zares y dice que el ciudadano soviético, cuando los bolcheviques llegan al poder, lo que intentaban hacer era lograr una nación igualitaria. Y eso estaba en su pensamiento, pero que en la práctica lo único que hicieron fue replicar el régimen de sojuzgamiento que tenían los zares sobre los ciudadanos. Entonces, no dejó de ser solo un deseo de los bolcheviques que nunca lo pudieron llevar a la práctica. Si tomamos en cuenta el modelo ruso, Putin sigue manteniendo este modelo de sojuzgamiento sobre los ciudadanos, con censura a los medios de prensa, con persecución a los periodistas, con el manejo de la información solo por parte del Estado durante la guerra. Las palabras de Aron en este caso realmente deben ser valoradas en este contexto, mucho más. Claramente, como se mencionó, Aron era un politólogo realista, un sociólogo realista. Criticaba las construcciones ideológicas que no coincidían con la realidad constantemente. Y él, en todo caso, siempre manifestó que el problema no era el nihilismo, que muchas veces criticaba y hasta le permitía discutir con quien fue su compañero, Sartre. Él decía que el grave problema eran los totalitarismos, justamente por haber vivido y haber luchado contra ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue sin duda, más que un filósofo, un sociólogo, con gran actividad como profesor universitario, con grandes intervenciones en los debates políticos de la época. Tal vez por haber surgido en Francia, no tuvo la repercusión en el resto de Europa o en los Estados Unidos que tuvieron otros
pensadores de su época. El historiador británico, por ejemplo, Tony Judt, nos recuerda que las discusiones entre Jean-Paul Sartre y Aron fueron claves para entender dos modelos de nación diferente en Francia y discusiones entre quienes en la práctica terminaban sosteniendo los regímenes totalitarios y aquellos que estaban a favor de los regímenes de libertad. En los últimos años del siglo, insiste en hablar de y en describir el hombre soviético obligado a sobrevivir, a adaptarse a la vigilancia de todos por todos, incitado por la ambición normal del hombre social de ascender en la escala, tanto social como de poder jerárquico, porque claramente este análisis está relacionado con describir a una sociedad soviética mucho antes de la caída del muro de Berlín. Cuando tipifica los lugares donde podrían surgir conflictos en los últimos años del siglo XX, dice, permítanme leer, la región más cargada de peligros se encuentra entre el cercano Oriente o la frontera siria y la frontera soviética, podría decirse para simplificar el Medio Oriente. Analicé, dice Aron, la situación del cercano Oriente en distintos capítulos. De aquí hasta fin de siglo, el ejército israelí conservará su superioridad militar y no aceptará la existencia de un Estado palestino en Cisjordania. El conflicto árabe-israelí no será resuelto, dice. Egipto no volverá a la lucha, la población árabe no abandonará masivamente la Cisjordania, ni será expulsada de ella. Puede haber nuevas batallas entre Siria e Israel. La capacidad para describir una situación que hasta el momento estamos viviendo, la capacidad para interpretar la realidad internacional es llamativa. El conjunto de las contribuciones de Aron son realmente un estímulo para estudiar, para reexaminar sus ideas, para intercambiar, para polemizar, producir investigaciones teóricas relacionadas con este análisis, analizar críticamente, porque eso es lo que él planteaba. Él, a lo largo de su obra, plantea hipótesis de trabajo, realiza descripciones de la realidad, pero nos invita a probar otras formas de pensamiento. Lo que él dice que hay que analizar son las relaciones entre política, diplomacia estratégica, tener en cuenta los intereses de política exterior de cada Estado, porque estas tensiones entre conducción política y conducción militar en situaciones de guerra podría provocar conflictos armados, y que Occidente debía estar atento a esta posible situación. Por último, les diría,
creo que estamos atravesando un momento muy grave para la humanidad. Y Aarón nos diría que tendríamos que haber estado más atentos al pensamiento de este hombre soviético, como él lo denominó, por no haber visto la caída de la Unión Soviética. Tendríamos que haber estado mucho más atentos a la reacción posible de Putin y de los ciudadanos rusos que están favoreciendo esta invasión a Ucrania. Teníamos los elementos necesarios y no lo hicimos. Ahora, probablemente en la discusión posterior, podemos analizar un poco más. Espero haber cumplido, Francisco, con el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, Carlos, con el tiempo. Bien, tenemos acá algunas preguntas, pero vamos a esperar para el final. De nuevo quiero recordarles que pueden dejar sus dudas, consultas, preguntas en el chat. Y ahora sí pasamos con Enrique. Enrique, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias ante todo al Club de la Libertad y en particular a su director, Carlos Hernández, a Alberto Medina Méndez, a vos, Francisco, por coordinar la mesa, a Enzo, Constanza y en general los organizadores de este encuentro de homenaje a Aarón. Y desde luego a quienes nos acompañan en la audiencia. Bueno, Aarón es un pensador muy peculiar porque en su persona reunió la múltiple condición de historiador, sociólogo, cientista político, teórico de las relaciones internacionales, periodista, docente extraordinario. Es decir, hablar de Aarón supone hablar de un tipo de intelectual que hoy lamentablemente no prevalece, ¿no? Y que en la medida en que fue capaz de cultivar y aportar a muchas disciplinas. Y un autor además que nos legó una interpretación magistral, diría yo, sobre su época, junto a un conjunto de claves de lectura que nos permiten comprender también nuestra época. Quiero recordar o sumar algunas referencias biográficas a las que ya se hicieron. Bueno, ciertamente Aarón es un pensador francés, nació en París en 1905, como se recordó, y esa misma ciudad lo vio morir en el año 1983, en octubre de ese año, al salir de una audiencia a donde él había concurrido para defender en un juicio por calumnias a otro gran testigo del siglo XX que fue el pensador francés Bertrand de Juvenel. Aarón fue, ante todo, yo diría, un luchador incansable contra la intoxicación de lo que en una obra temprana del año 44, que se llamó Crónicas de Guerra, él propuso llamar religiones seculares, es decir, aquellas doctrinas que identifican acá en la tierra, bajo la especie de un nuevo orden social a crear, la salvación de la humanidad, postulando su concreción necesaria. Fue un luchador contra las religiones seculares, como decía, pero un luchador solitario, como consecuencia, por lo menos en su época, desde luego, como consecuencia de una opción intelectual y política que él hizo por la democracia liberal, cuando todo el encanto parecía pertenecer a los enemigos de la democracia liberal, tanto sea izquierda como derecha. De ahí que
fuera más escuchado en Estados Unidos o en Inglaterra que en su propia Francia, donde en realidad llegó a ser conocido, por lo menos a nivel de gran público, a partir de una serie de entrevistas que él dio en televisión en el año 1981 y que luego se publicaron bajo el título El espectador comprometido. En la actualidad tampoco es un autor que goce, me parece, de demasiado reconocimiento, por lo menos en nuestras latitudes. Quizá estoy especulando, ese escaso reconocimiento obedezca a las dificultades que hoy ofrece la especialización universitaria para aceptar una obra de tanto espesor y que trasciende las categorías académicas, ¿no? Porque, de nuevo, Aron aportó a las relaciones internacionales, a la ciencia política, a la epistemología, a la economía política, etc., ¿no? O sea, él cultivó estas varias disciplinas, aunque en su obra, me parece, es posible encontrar una cierta coherencia de conjunto. En cuanto a su formación, destaco solamente 3 momentos. Bueno, la inicial fue en el Liceo Condorcet, donde se le revela su vocación intelectual. Después la École Normale, donde estudia juntamente con Sartre y Paul Nizan, que fueron 2 de sus grandes amigos de juventud. Y finalmente corona su educación o su formación universitaria con su estancia en Colonia y en Berlín entre 1930 y 1933. Ahí es donde va a estudiar acabadamente a Marx, a Heidegger, a Dilthey, a Paul Ricoeur, a Simmel y sobre todo a Weber, a Max Weber, un autor de enorme influencia en su obra y a quien Aron introduce en Francia. Es estando en Alemania, en esos 3 años, donde Aron no solamente conoce la tradición neokantiana, sino también conoce en carne propia la política en su bestialidad más despiadada, como él decía, lo que lo llevó a abandonar sus ideales pacifistas de juventud, vuelve a Francia, publica su tesis doctoral, muy importante, un trabajo notable en 2 volúmenes, que se llama Introducción a la Filosofía de la Historia, de 1938. Antes ya había publicado otra obra titulada La Sociología Alemana Contemporánea, y en esa época ya empieza a abandonar paulatinamente sus tempranas simpatías por el socialismo, en virtud no solamente de un estudio más concienzudo de la economía política, sino también de otra obra que tuvo también mucho predicamento en él, que fue La Era de las Tiranías, de un pensador también olvidado hoy llamado Elie Halevi. En la tesis doctoral de Aron, como se ha dicho muchas veces, yacen los fundamentos de lo que va a ser su proyecto intelectual. Fundamentalmente 3 que me gustaría mencionar muy rápidamente. Primero, el reconocimiento de la pluralidad de interpretaciones posibles sobre los individuos y sobre sus obras, que no lo llevó, sin embargo, a ignorar las constantes, ciertas tendencias de largo plazo subyacentes en la historia que nos permiten hablar, a pesar de esa pluralidad de interpretaciones, de una sola y misma historia. Después, la negación de un determinismo global de la historia, ¿no? Él consideraba que la historia no está predeterminada, no está regida por leyes de cumplimiento necesario, sino que la historia es, en términos generales, imprevisible, ¿no? La historia es la historia de una humanidad que hace su historia, pero que no conoce la historia que hace. La historia es imprevisible para Aron, dado el carácter imponderable de los acontecimientos y de las decisiones políticas. Y la tercera de esas ideas fundamentales es que para pensar políticamente hay que hacer primero una elección primordial entre la aceptación, con miras a su eventual mejora, o el rechazo liso y llano del tipo de sociedad en que uno quiere vivir.
Bueno, en la época de la tesis doctoral, él empieza a enseñar en el liceo, después se alista en el ejército francés, como recordó Carlos. La guerra lo apartó de los claustros, sigue el llamado de Gaulle, va a Inglaterra, ahí empieza a descubrir el oficio de periodista que él desplegó magistralmente en Le Figaro, en la France Libre, en Combat, en Tiempos Modernos, etc. Todas medios que lo tuvieron como editorialista y como columnista por más de 30 años, ¿no? Sin duda el periodismo fue la segunda vocación de Aron, que lo obligó, como él mismo decía, a imponerse la tarea de conjugar dos géneros de reflexión diferentes. Y desde luego hay que destacar su larga carrera docente en Toulouse, en la Sorbona, en el Colegio de Francia, etc. Como pensador, yo diría que Aron no fue un pensador puramente contemplativo o especulativo, sino un tipo de pensador muy comprometido con la transformación de la realidad, del presente, y muy convencido de que los intelectuales influidos por la coyuntura política tienen derecho a intervenir en combates dudosos, como son siempre los combates de la política. En ese sentido, su obra no me parece que pueda ser inscripta dentro de la tipología que pretendía un pensador de la época, Julian Banda, en su obra La traición de los intelectuales, para quien un intelectual traiciona su vocación cuando baja al ruedo y se involucra en las cuestiones políticas de la ciudad. No, al contrario, para Aron, el intelectual es un intelectual que debe comprometerse, pero que en el caso de él se trató de un compromiso más bien expectante, crítico, ¿no? Por eso la fórmula, el espectador comprometido, un compromiso pero expectante y no verdaderamente activo o canalizado a través de una acción partidaria, y que lo mantuvo también bastante alejado de las modas intelectuales de la época, ¿no? O sea, en Aron conviven, para decirlo con una fórmula muy bonita de François Furet, en Aron conviven, por un lado, la pasión ardiente por los acontecimientos políticos, pero por el otro lado, un alejamiento casi instintivo de la acción, ¿no? Reitero la fórmula: pasión por los acontecimientos, pero alejamiento instintivo de la acción, ¿no? Y fue quizá esa soledad la que lo situó, como él mismo decía, entre aquellos que saben combatir sin odios y que se niegan a ver en las luchas del foro el secreto del destino humano. Otro rasgo que me gustaría destacar de él como pensador o como pensador político, me confieso bastante ignorante de una parte importante de su obra, que es la que nos presentó Carlos y que tiene que ver con su pensamiento acerca de las relaciones internacionales, como paz y guerra entre las naciones, pensar la guerra Clausewitz, etc. Lo conozco más como pensador político, digamos, como teórico de la política. Y en este sentido, otro rasgo que me gustaría destacar es que él no consideraba a la política como una lucha entre el bien y el mal, sino como la elección entre lo preferible y lo detestable. O sea, no es que él excluyera la moral de la política, sino que me parece que más bien Aron tendía a reconocer lo que José Luis Aranguren en España llamó alguna vez la problematicidad constitutiva de la relación entre moral y política. Y fue precisamente ese respeto por la realidad, por los hechos brutos, su negación a juzgar la realidad colocándose en el papel de portavoz de la justicia o de la conciencia universal, lo que lo llevó a escribir, por ejemplo, en un texto sobre Weber, que, cito, la primera lección que un sociólogo debe transmitir a sus alumnos, aún a riesgo de decepcionar sus ansias de creer, es la de que jamás ha existido un régimen perfecto, ¿no?
La primera lección que un sociólogo debe transmitir a sus alumnos, aún a riesgo de decepcionar sus ansias de creer e incluso de servir, es la de que jamás ha existido un régimen perfecto, ¿no? De ahí un poco la prudencia que caracterizó sus escritos, su capacidad, esa capacidad para circunscribir el lugar de los principios y para distinguir, como si se tratara de un Montesquieu de la sociedad industrial, el plano de lo necesario y de lo contingente, de lo universal, de lo particular, el punto de vista suprahistórico, con la complejidad de lo real, con la complejidad de las circunstancias de tiempo y lugar, de la situación, o para decirlo de otro modo, esa capacidad para reunir una lectura acerca de la unidad de la naturaleza humana que está implícita en su obra, y la multiplicidad de fines, muchas veces en conflicto, y de expresiones culturales por medio de las cuales esa humanidad se expresa. Ya para ir acercándome a la segunda parte de mi exposición, que va a ser más breve, me gustaría decir que las tradiciones intelectuales en las que se formó Aron y en las que destacan nombres como Maquiavelo, Weber, Montesquieu, Tocqueville, Hobbes, etc., convergen en su obra en una meditación en torno a la libertad y la democracia. Aron consideraba la democracia la definía como la organización de la competencia pacífica con miras al poder, ¿no? Y además como un sistema muy lento, pero que sin embargo limita mejor que ningún otro sistema el margen de actuación de los gobernantes, y un sistema además al que le son inherentes la libertad de discusión junto con la aceptación y la salvaguarda de las reglas de la competencia, particularmente la regla que prevé cómo han de resolverse los conflictos para evitar que los partidos terminen haciéndose recíprocamente la vida imposible, ¿no? Entonces, hay una aceptación de entrada hacia la democracia como un régimen mejor, cuyo principio, utilizar esta palabra en términos de Montesquieu, quizá algunos sepan que cuando Montesquieu se refería al principio de una forma de gobierno, no estaba aludiendo a la palabra principio como sinónimo de origen, de comienzo, sino como aquel elemento que hace obrar, como el elemento motor, lo que mueve a un régimen político. Para Aron, el principio de la democracia, dicho así en términos de Montesquieu, es decir, como lo que mantiene vivo a un régimen, no es la virtud del compromiso de los ciudadanos, la abnegación, porque ese modelo de virtud cívica, de entrega desinteresada al país, supone condiciones de igualdad y de frugalidad que son ajenas al escenario de nuestras sociedades comerciales. Más bien, él consideraba que lo que mantiene vivo a una democracia, si no es tanto la virtud de los ciudadanos, es una combinación de tres cualidades sobre las cuales él se explaya en una obra que mencionó, no recuerdo si Carlos o Francisco, del año 65, que se llama Democracia y Totalitarismo. Esos tres elementos constitutivos son el respeto a la legalidad o a las normas, la pasión partidista, sobre todo para impedir el sueño de la hegemonía, de la uniformidad, y el sentido del compromiso, definido esto último como el reconocimiento de la legitimidad parcial de los argumentos de los demás. Entonces, una democracia se mantiene viva, sobre todo cuando hay respeto a la ley, un respeto coactivo, por un lado, pero por el otro lado, un respeto que depende de una cultura política que haya interiorizado ese respeto a la ley, pasión partidista, para evitar el sueño de la hegemonía, de la uniformidad, y por el otro lado el sentido del compromiso, definido, reitero, como la aceptación de la legitimidad parcial de los argumentos de quien piensa diferente a nosotros. Entonces, en el siglo XX,
en ese siglo de las religiones seculares, en ese siglo de dominación total, en ese siglo donde emerge el totalitarismo, que también definió, ahí estoy viendo una pregunta en el chat, Hannah Arendt. La opción de Aron por el régimen democrático fue la opción por un régimen equilibrado, que aún con todas sus imperfecciones, él consideraba que era el único capaz de proclamar que la historia de los estados debe y está y debe estar escrita en prosa y no en verso. Para añadir un último punto, quisiera recordar particularmente esta tarde una obra breve que les recomiendo especialmente del año 65, que se llama Ensayo sobre las libertades. Es una obra pequeña que reúne 3 conferencias pronunciadas en la Universidad de California y donde Aron intenta definir la democracia sobre la base de una dialéctica entre libertades civiles, libertades políticas y además la incorporación de los derechos sociales, entendidos como la capacidad real para construirse un destino material, ¿no? O sea, eso es lo que Aron llamó la síntesis liberal democrática, que no agota en el imperio de la ley las funciones del Estado, ¿no? La síntesis liberal democrática es un compuesto de 3 elementos: libertades civiles, libertades políticas, derechos sociales. Esto es lo que explica que para Aron, a diferencia de Hayek, por ejemplo, y de otros liberales de su época, piense que el nexo entre democracia y libertad es mucho más estrecho de lo que sugiere la fórmula medio-fin, ¿no? La democracia como medio, la libertad como fin. Esa ecuación a Aron no lo conforma, ¿no? Hay diferencias bastante sustantivas entre Aron y Hayek. De hecho, cuando Hayek publica la obra The Constitution of Liberty en el año 1961, Aron le sale al cruce con un texto muy duro, muy crítico, que se llama Una definición de la libertad, donde cuestiona la manera hayekiana de definir la libertad en términos puramente negativos, es decir, como ausencia de coerción ejercida por otros individuos, lo que para Aron significa confundir un aspecto de la libertad, que es la salvaguardia de mi esfera privada, con el todo de la libertad, ignorando de esta manera lo que Aron llama la fuerza que tienen las reivindicaciones igualitarias, la importancia de la participación ciudadana y también la importancia de la dimensión interior o el sentimiento de la libertad. A cualquiera de ustedes que esté familiarizado con la obra The Constitution of Liberty recordará cómo Hayek pone en un segundo plano estas dimensiones, ¿no? La dimensión participativa de la libertad o la libertad política, y la idea de la libertad interior, el sentimiento de la libertad, que en todos en la vida cotidiana depende de innumerables circunstancias, toda vez que las personas, como dice Aron, sacrifican muchas veces, o los pueblos, una parte de su esfera privada para ser gobernados por sus hermanos de raza, o sus hermanos de lengua o de religión, o para ser tratados por iguales, o incluso con la esperanza de salir de la miseria. Aron es consciente que los ciudadanos activos siempre van a ser una minoría. También es consciente de que cuanto más amplia sea la esfera territorial de una colectividad, menos conciencia habrá de que el destino común se haya supeditado a los esfuerzos de cada uno de sus miembros. Es consciente que la libertad política muchas veces decepciona, porque a veces se cree que es meramente formal o ineficaz en un mundo donde las satisfacciones
se obtienen con mucho retraso con relación a la impaciencia de los deseos, pero sin embargo él creía firmemente que el ejercicio de la libertad política, que la libre discusión entre mayorías y oposición, entre sindicatos y demás grupos de presión, entre los intelectuales y el poder, son un poco la savia de la democracia, ¿no? Y que si no aseguran a los gobernados una influencia efectiva en la toma de decisiones, por lo menos impide que sus deseos profundos sean totalmente ignorados por los gobernantes, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es que para Arón, si bien es incontestable que la libertad implica una esfera en la cual yo soy dueño de mí mismo y mi único consejero, más allá de eso, el ejercicio de la vida pública, de los derechos políticos, de la libertad política, constituían para él un elemento que no se sitúa solamente en el universo de los medios, sino también de los fines, ¿no? Algo que me planifica humanamente, una oportunidad para instruir a los individuos, para hacerles capaz de razón, de moralidad. Eh, eh, la libertad política contribuía para Arón a hacer de los individuos dignos de ella, hacerlos verdaderos ciudadanos y no conformistas, ciudadanos críticos, responsables de sus decisiones. Y esta suerte de diálogo entre libertad política y libertad civil, o entre libertad política y libertades civiles, se completa en Arón con la incorporación de los derechos sociales y la existencia de instituciones que impidan que ningún individuo se siente excluido de la colectividad en razón de su indigencia o de su ignorancia, ¿no? Nunca incluso ocultó que su convencimiento, nunca ocultó su convencimiento de que la naturaleza misma de la sociedad comercial moderna hace pagar a los más débiles una parte desproporcionada del costo social del progreso. De ahí su defensa de una economía mixta que fue común a la de otros liberales del siglo XX, como Isaiah Berlin o Giovanni Sartori, etc., que una economía que absorbe una dosis suficiente de intervención y de propiedad estatal para que el socialismo constituya, decía Arón, un fragmento de la realidad en vez de un proyecto trascendente, ¿no? De ahí también su defensa del welfare state, que a él le parecía el mejor compromiso entre las diversas libertades que la sociedad moderna podía dar a los hombres, una suerte de solución de compromiso, de solución política a la dialéctica entre las definiciones no teóricas de la libertad, sino entre las definiciones posibles de la libertad, que era para él la única más o menos aceptable en esa época en Europa y que podía frenar, ya finalizó, ese camino de servidumbre que Hayek anunciaba en su famoso título del año 44. Arón, terminó con esto, no sucumbió a ninguna de las grandes tentaciones que caracterizaron al siglo XX, no sucumbió a la tentación de terminar de terminar la historia, de poner fin a la historia mediante una empresa revolucionaria, tampoco sucumbió a la tentación, como diría Pierre Manant, de terminar con el error mediante un combate reaccionario. Más bien lo que hay que señalar en él y subrayar, vuelvo a insistir, es su moderación, su modestia, su voluntad de conciliación, su defensa del orden pluralista, su reconocimiento del carácter limitado de la razón, todos rasgos que hacían de él, como señaló Alan Bloom, una suerte de anacronismo, ¿no? Un pensador un poco extemporáneo, una planta sana, decía Alan Bloom, de un mundo más viejo, que florecía misteriosamente en un suelo pobre, pero que era necesaria para proteger a su progenie. Bueno, perdón si me extendí con el tiempo, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No, no hay problema. Bien, bueno, acá teníamos algunas preguntas
Ahora voy a repasar rápido, que las escribió Sebastián eh, Abuaf, no sé si pronuncio bien el apellido. Eh, Creo que esto fue mientras estaba hablando Carlos. Dice lo que en la Guerra Fría acá está la pregunta. Hablando de Rusia, le pregunta al disertante, ¿cree que en Rusia solo funciona un sistema autocrático? Cuando analizamos eh, las distintas etapas en Rusia, vemos el zarismo, simplificando, eh, que carecía de la legitimidad tal como entendemos nosotros en la democracia. Posteriormente, los bolcheviques, que soñaban con una sociedad sin clases, pero que nuevamente establecen un régimen que lo sostenían con la fuerza y el poder de las Fuerzas Armadas, de la policía secreta, el terror, grandes matanzas. Yo empecé a creer que era posible una democracia como la entendemos nosotros, cuando era presidente Yeltsin y se acuerdan ustedes, hubo un golpe contra él de los militares conservadores comunistas y el pueblo ruso salió a las calles a defender a Yeltsin frente a los tanques de los militares conservadores. Y en ese momento parecía que el pueblo ruso estaba dispuesto a defender un sistema democrático como lo entendemos nosotros. Pero sin embargo, como evolucionó posteriormente el sistema autocrático, pareciera ser que forma parte de su esencia. Volviendo a lo que pensaba Aarón respecto a esto, él decía que los bolcheviques que tomaron el poder detestaban el zarismo y soñaban con una sociedad sin clases, partidarios de la igualdad por su ideología, pero inclinados al autoritarismo por su larga experiencia de secta clandestina, y crearon una sociedad a imagen de su práctica y no de su sueño. Tal vez contesté o nos contestó Aarón la pregunta de Sebastián claramente. Muchas gracias. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna consulta para los disertantes. Bueno, ¿O ahí hay algo veo que que hay quieran agregar? algunos Sí. comentarios que por ahí suscitaron algunas de las cosas que dije. Creo que Sebastián pregunta por Maquiavelo y su escrito El Príncipe. Quizá esa pregunta haya surgido como consecuencia de una afirmación que hice acerca de que Aarón no consideraba a la política como una lucha entre el bien y el mal, sino como la elección entre lo preferible y lo detestable, y cómo él advirtió esta problematicidad de la relación entre política y moral. No me parece que sea el lugar, ni quiero, en realidad no es mi intención meterme con Maquiavelo, pero yo el paralelismo que vería es que en ambos pensadores, salvando las épocas, ¿no? Y las distancias, etcétera, está por un lado el reconocimiento de los límites que la realidad impone, lo que Maquiavelo llamaría la realidad efectiva de las cosas, lo cual no significa que yo tenga que moverme en un terreno de más puro
pragmatismo, lo cual sería una interpretación errónea de Maquiavelo, dejando de lado cualquier tipo de aspiración hacia el futuro o de ideal a realizar, ¿no? Siempre es bueno recordar que el último capítulo del Príncipe, el que se titula La exhortación a librar la batalla contra los bárbaros, es el capítulo donde justamente Maquiavelo pone al descubierto, en esa invitación que le hace a Lorenzo de Medici a que encabece un ejército nacional en Italia, pone al descubierto su ideal, que es el de la Italia unificada, ¿no? El ideal que compartió con Petrarca, ¿no? Una Italia una. Entonces, esto lo digo porque, bueno, yo soy politólogo y me dedico a la teoría política y por tanto he conocido y leído cientos de definiciones de lo que la política sea, y sin embargo, de todas ellas, la que siempre más recuerdo y que me parece más redonda, es una definición de Aron, justamente, y creo que es en la propia tesis doctoral, cuando él dice que la política es el arte de las elecciones sin retorno y de los largos designios, ¿no? La política es el arte de las elecciones sin retorno y de los largos designios. Eso quiere decir que están las dos dimensiones, el aquí y ahora, la circunstancia, el aquí y ahora que me obliga a decidir ya, pero también esos largos designios, ese proyecto hacia adelante que yo tengo que tener, ¿no? Entonces son las dos dimensiones, ¿no? Esto también lo asocio a una distinción que postula Aron entre lo que él llamaba la política del entendimiento y la política de la razón. La política de la razón sería la política del pensador racionalista, o diríamos constructivista, ¿no? El que cree que desde su razón puede modelar la realidad a su antojo. La política del entendimiento, en cambio, es aquella que es consciente de los límites que impone la realidad a la creatividad humana y de los límites de la propia razón, ¿no? Que se mueve en el terreno de lo prudente, de lo realizable, sin dejar de lado los ideales, pero sin la pretensión tampoco de que la realidad se acomode fácilmente a los ideales, ¿no? Entonces, en eso veo bastante afinidad con el realismo de Maquiavelo, que además no es un realismo que se desentienda de toda consideración hacia el bien. Recuerden que para Maquiavelo, basta leer el capítulo 18 del Príncipe, el príncipe debe obrar bien. Lo que ocurre es que, agotado el camino del bien, si para salvar el Estado hay que incurrir en la infamia de algunos vicios, bueno, ahí tiene la puerta abierta, pero eso no quiere decir desentenderse del buen obrar, ¿no? Y después me preguntaban o hacían un comentario sobre el paralelismo con Arendt. Yo ahí no puedo aportar mucho, sé que Aron le tenía una admiración enorme a Hannah Arendt, y sobre todo la obra más influyente en Aron de Hannah Arendt es la que se llama Los orígenes del totalitarismo. O sea, hay estudiosos de Aron que consideran que la obra Democracia y Totalitarismo de Aron es una obra muy tributaria de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo y de Elijah Levi en la era de las tiranías. Y bueno, esos son los comentarios que había. Después había un comentario sobre si la falta de coerción, que es libertinaje. Creo que ese comentario lo habrá suscitado mi referencia a Hayek. Es muy interesante leer la crítica de Aron a Hayek, y que me parece bastante comprensible en algún aspecto, ¿no? Esa idea de subestimar las dimensiones de la libertad que trasciendan la mera defensa de la esfera privada
como es, por ejemplo, la libertad interior, el sentimiento de la libertad, o la libertad política, el ejercicio de la libertad política, considerada en Hayek como un mero medio. Me parece que eso, además, es otro de los puntos que lo acerca a Arendt, ¿no? Como pensadora republicana que ve en la libertad política no un mero medio, sino un fin en sí mismo, ¿no? Una libertad que me planifica, porque me transforma de mero habitante en ciudadano. Pero bueno, no quiero avanzar en abundar con esto porque me estoy metiendo en una autora que he leído por arriba, lamentablemente, y que algún día, si Dios me da vida, me gustaría conocer mejor como Hannah Arendt. Perfecto, Enrique. Eh, Hay una pregunta acá de Carlos Moratorio, otro de los directores del club. Dice, ¿por qué Raymond Adam no es taquillero en la actualidad? Así que dejo para cualquiera de los dos. O quisiera escuchar la opinión de ambos. Yo solo podría hacer especulaciones, pero lo mencionó Enrique. Eh, eh, era o es el pensador de la moderación. Entonces, el mayor homenaje que se le puede hacer es decir que no es taquillero, precisamente porque él no buscaba ser taquillero. Tenía claro que su pensamiento tenía que difundirlo, pero aún en sus discusiones con Sartre, pensaba que no tenían que haber enemigos, no tenían que ser enemigos, a pesar de que habían sido compañeros y después se habían distanciado en el pensamiento. Él aceptaba que todo político tenía que tener seguramente enemigos, pero que no era lo deseable. Yo, por otra parte, sé que Enrique, que es una persona modesta, no lo va a mencionar. Yo les recomiendo, les voy a poner el enlace en el chat, un artículo de una revista de SEADE, de un artículo de Enrique Aguilar sobre Aron, que vale la pena realmente leerlo. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, la verdad es que si yo tuviera que responder, bueno, me sumo a las palabras de Carlos. Creo que hay varias causas explicativas de por qué no es tan taquillero, y me gustaría por lo menos mencionar dos o tres. La primera, bueno, es la que aludió Carlos, ¿no? En tiempos como los nuestros de tantos fanatismos ideológicos, Aron fue una voz moderada, ¿no? Carlos citó en su alocución una obra imperecedera de Aron que se llamó El opio de los intelectuales, que es la obra con la cual él rompe con dos de sus grandes amigos de juventud, que eran Sartre y Merleau-Ponty, ¿no? Y rompe justamente porque no les perdona la vista gorda que ellos hacían a los crímenes de Stalin, mientras al mismo tiempo condenaban impiadosamente los menores defectos de las democracias occidentales, ¿no? Y esa obra termina con una frase que me la grabé de memoria la primera vez que la leí, que dice: hagamos votos por la llegada de los escépticos si ellos han de contribuir a extinguir los fanatismos, ¿no? Hagamos votos por la llegada de los escépticos si ellos han de contribuir a extinguir los fanatismos. Y me pregunto si esa expresión todavía no tiene alguna clase de actualidad, no en el sentido de predicar la pérdida de toda fe, pero sí en el sentido de invitar a los políticos y a los que piensan la política a dejar de justificar lo injustificable muchas veces, ¿no? En nombre de la ideología. Después otra explicación para mí tiene que ver con esa diversidad de disciplinas que cultivó. O sea, Aron fue como un filósofo del siglo XVIII, porque no había disciplina que le fuera ajena. Entonces, cualquier scholar que quiera estudiarlo
Yo lo intenté en los primeros años 2000, pero apenas si pude publicar 2 o 3 cosas, una muy modestísima, que es la que generosamente señaló Carlos, pero que es un trabajo que lo reharía y no quisiera ni volverlo a mirar porque ya tiene muchos años, pero claro, es una obra inabarcable, entonces la tentación de tirar la toalla rápido una vez que uno se mete, porque para conocerla en detalle hay que dominar ciencia política, teoría de las relaciones internacionales, epistemología, teoría de la historia, historiografía, algo de sociología por lo pronto. Es muy difícil. Entonces, uno puede estudiar pedacitos y no todo, ¿no? Es un pensador muy complejo, y después me animaría, no sé si Carlos convendrá conmigo, a arriesgar una tercera hipótesis, y es que Aron sigue sin conformar a liberales y socialistas. O sea, mirado desde el liberalismo es un socialdemócrata. Ahora, mirado desde el socialismo es un liberal. Entonces, es como John Stuart Mill en el 19, ¿no? Está situado como en una tierra de nadie. Y claro, un liberal que hablara en favor del welfare state y que considerara contra Hayek que la planificación indicativa al estilo Labour Party en Inglaterra no conducía a la planificación absoluta, sino a moderar cualquier intento revolucionario, y esta síntesis liberal democrática que metía adentro los derechos sociales, bueno, un liberal libertario de hoy eso le suena muy mal. Pero por el otro lado, desde una vereda socialista, Aron suena demasiado liberal, entonces no termina de conformar a los extremos, ¿no? Me da la impresión que ese puede ser otro aspecto del escaso predicamento que hoy goza su obra, por lo menos en nuestras latitudes, no podría hablar de todo el mundo, ¿no? Además era tan práctico que él decía que canalizar las fuerzas socialistas, convirtiéndolas en lo pequeño que eran dentro de una sociedad, evitaba que intentaran ir por el poder total. En eso consiste la sabiduría del planteo. El Estado benefactor es como antídoto de un Estado totalitario. Y eso probablemente sea lo que los liberales clásicos podrían criticarle, ¿no? Bien, me gustaría que hagan una muy, muy breve reflexión. Con eso vamos dando por terminado ya el homenaje y después tengo un pequeño anuncio por hacer. Si es que les queda algo más por decir. Bueno, yo simplemente muchas gracias Enrique, por ilustrarnos, gracias a todos los asistentes que en esta tarde de sábado de otoño estuvieron compartiendo con nosotros estas reflexiones. Bueno, lo mismo, me sumo a los agradecimientos al público que nos acompañó, que fue muy, muy nutrido, y bueno, y al Club de la Libertad por facilitar estos espacios para los que nos dedicamos a autores, como en mi caso, podamos dar a conocer lo poco que sabemos y difundirlo y mostrar la actualidad que tienen justamente todos estos autores a los que el Club de la Libertad viene de hace tiempo rindiendo homenaje, ¿no? A mí me parece que los clásicos son clásicos justamente porque trascienden su época. Todo autor es hijo de su tiempo, pero un autor que es capaz de escribir una obra de determinada envergadura logra trascender su época, esperando a que a lo mejor generaciones futuras la redescubran y brindándonos ciertas claves para pensar el porvenir, ¿no? Hay si me permiten una cita más, les robo un minuto, hay un texto de Ortega y Gasset sobre Goethe, que se llama Pidiendo un Goethe desde dentro, Goethe, el autor del Fausto,
Y él dice ahí que a los clásicos se los salva justamente prescindiendo de su clasicismo, es decir, trayéndolos hacia nosotros, ¿no? Contemporaneizándolos, inyectándoles, decía Ortega, sangre nueva a sus venas, ¿no? O pulso nuevo a sus venas con la sangre de nuestros problemas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, autores como Aarón u otros tantos autores que ustedes han rescatado en este ciclo, tuve la oportunidad el año pasado de participar en uno sobre Sartori, son todos muy, muy actuales, nos brindan claves de lectura muy importantes para nuestro presente y en ese sentido vale la pena tenerlos en cuenta y releerlos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Enrique. Por mi parte, en nombre de la Fundación, quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, en particular a nuestros disertantes. Y quiero recordarles también que el próximo sábado tenemos el homenaje a uno de los padres